Alumno, en nuestra clase de Comunitaria 1 vamos a tocar en esta oportunidad el tema del concepto de lo que es enfermería comunitaria, cuáles son las actividades que realiza el enfermero comunitario, cuáles son los roles que cumplen en cada una de esas actividades, las funciones que cumple el enfermero y qué es una consulta de enfermería, cuáles son los tipos de consulta y cómo se las lleva a cabo a cada una de estas consultas de enfermería. Para ello, primero vamos a recordar el concepto de lo que es enfermería. Es la ciencia humanística transcultural que se encarga del estudio y ejercicio del cuidado profesional de las respuestas humanas reales o potenciales de la persona, familia y la comunidad, que en interacción continua con el entorno viven experiencias de salud. Por lo tanto, enfermería comunitaria se trata de trabajar en el área de salud comunitaria directamente con la persona o con la familia o con toda la comunidad, en donde la enfermería presta atención para luego identificar problemas de salud y planificar actividades de prevención y promoción de la salud de las personas. Por lo tanto, podemos definir que enfermería comunitaria es la ciencia humanística transcultural que se encarga del cuidado de la salud de las personas, familia y comunidad, basada en la identificación de problemas de salud para planificar actividades tendientes a la prevención de enfermedades y promoción de la salud, como así también a la rehabilitación de la enfermedad, favoreciendo luego la reinserción de la persona a la comunidad o a la sociedad. El rol que cumple el enfermero comunitario es de ser proveedor de cuidados directos, ¿sí? Prestar atención directa con el paciente, lo podemos llamar también usuario o cliente a este paciente. Otro de los roles que cumple es de ser soporte, brindarle apoyo, escuchar las dolencias de cada una de estas personas para luego poder orientarla, asesorarla, cómo puede curar esa dolencia o cómo puede cuidar dicha salud a través de lo que sería la consejería. También cumple con el rol de promoción, el liderazgo, es el que anima a la población a tomar medidas de prevención, como por ejemplo con una vacunación o desarrollar actividades que mejoren la calidad de vida. Por lo tanto, otro de los roles que cumple el enfermero comunitario es de ser el enlace entre la comunidad y el sistema de salud, coordina las actividades que vamos a desarrollar en conjunto y es el que facilita que cada uno pueda participar en la resolución de los problemas de salud. Los lugares donde actúa el enfermero comunitario es dentro de un centro de salud. También realiza actividades en los domicilios, en las instituciones educativas como ser escuela, en lugares de recreo, club, asociaciones. Las actividades que desarrolla enfermería comunitaria son las actividades directas, que son las actividades que realiza directamente con el cliente o con el paciente en consultas programadas o primeras consultas que pueda tener con el individuo o la persona. También realiza actividades semidirectas que están relacionadas hacia otras personas, pero relacionadas con el paciente. Y actividades indirectas que también están relacionadas con el paciente, donde realiza gestión de buscar la manera de poder ayudar al paciente o buscar información para poder educar y resolver el problema que esté atravesando. Obviamente, problemas de salud. Otras de las actividades que realiza el enfermero comunitario son las que están dirigidas a la familia o al individuo a través de una visita domiciliaria,
actividades dirigidas a toda la población cuando realiza censo o campañas de vacunación, actividades que están dirigidas a mejorar la calidad de vida a través de una enseñanza o actividades de administración de enfermería o de la salud. Las funciones que cumple la enfermera comunitaria son las funciones asistenciales, que son las funciones propias de la enfermera, las funciones de docente, las funciones administrativas, las funciones investigadoras. Todas estas funciones las cumplen tanto un enfermero de atención primaria como un enfermero de atención especializada o un enfermero de servicios de urgencia. En cuanto a las consultas de enfermería, la podemos definir como la entrevista que tiene el paciente o el usuario y el profesional de enfermería. Y tiene como objeto o como objetivo proveer cuidados, administrar medicamentos o impartir consejo o educación sanitaria para promover la salud, prevenir las enfermedades, curarlas e incluso rehabilitarlas tras haberlas sufrido. Las consultas de enfermería presentan 4 características. Es realizada por un profesional enfermero, se atiende a la población sana o enferma, existen consultas directas, es decir, cara a cara, y utiliza algún sistema de registro de sus actividades. ¿Cuál es el objetivo de estas consultas de enfermería? El objetivo fundamental es el cuidado de la población, cuidado que se ofrece en sus facetas de fomento, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud. Los objetivos de la consulta de enfermería varían en función del paciente que recibe la atención, pero la finalidad es estimular que la persona asuma responsabilidad de cuidados de su salud. ¿Cómo está organizada estas consultas? Estas consultas de enfermería son unos modelos que los podemos clasificar de la siguiente manera. Consultas previas a las consultas médicas. Este modelo organizativo se caracteriza por el paso previo del cliente o del usuario o del paciente por la consulta de enfermería antes de pasar al médico. Todos los pacientes son vistos por el profesional de enfermería que hace el seguimiento de la historia de salud del mismo. Luego tenemos las consultas simultáneas. En esta modalidad se realiza simultáneamente con las consultas de enfermería y médica. Habitualmente se realiza en consultorios intercomunicados que facilitan la derivación del usuario. Las consultas conjuntas. En esta modalidad, el médico y enfermero realizan las consultas en el mismo despacho. Esta dinámica requiere de una clara protocolización de las actividades que cada profesional debe abordar. Luego están las consultas de acceso directo. En este modelo organizativo, el profesional recibe de forma directa al usuario, que demanda su atención y aquello que son derivados por otros profesionales. ¿Cuáles son los tipos de consulta? Se pueden considerar varios tipos de consultas de enfermería. La primera consulta o caso nuevo, por ejemplo. Aquí la enfermera entrevista por primera vez al paciente. Allí es donde se conocen mutuamente, se destacan las necesidades básicas insatisfechas y la enfermera con el paciente planifican acciones
que este último tiene que desarrollar para satisfacer sus necesidades. Las consultas sucesivas son las visitas en las que la enfermera ya ha valorado previamente el estado de salud del paciente y ha planificado cuidados. Se caracteriza por evaluar el cumplimiento y la consecución de estos objetivos pactados, así como la detección de signos y síntomas de alarma y o necesidades de autocuidado. Luego estarían las consultas postclínicas. Es la visita en la que el médico, después de atender al enfermo, considera que es necesario remitirlo a la consulta de enfermería para completar la atención. Efectuar un tratamiento, por ejemplo, es decir, comenzar con un inyectable o con una medicación vía oral o nuevamente un control. Luego también se pueden realizar actividades de educación sanitaria, asesoramiento de cómo continuar con el tratamiento, cómo llevar a cabo cada una de las medicaciones que fue indicada por el médico. Luego estarían las consultas de control. Este tipo de consulta se da cuando un paciente conoce cómo ha de controlar su salud, pero no cumple con los cuidados o tratamientos recomendados. Entonces, la enfermera ofrece de nuevo incluirlo en una consulta normal de enfermería donde le brinda apoyo educativo para asumir el autocuidado. Al hablar de consultas de enfermería, es importante reflexionar sobre los tipos de relación que se pueden dar entre el paciente y el profesional. Las relaciones asistencial que estarían centradas en el paciente. Es la relación óptima, ya que se considera al paciente de forma holística, con su sistema de valores y creencias. Las intervenciones se realizan con respecto a la persona, se fomenta el autocuidado y la autorresponsabilidad de la persona en el cuidado de su salud. Al referirnos de una buena relación, podemos identificar cualidades en el enfermero o en el profesional o en la persona que estás realizando la entrevista. Estas cualidades son la empatía, es la capacidad que tiene el profesional para comprender los pensamientos y sentimientos del paciente. La calidez es cuando el profesional muestra una mirada franca, directa, una sonrisa, una proximidad física al recibirlo, al despedirlo, el tono de voz que utiliza. O sea, todo esto son cualidades que influyen en el trato diario que tiene el profesional en sus consultas con el paciente. La concreción es la capacidad de delimitar los objetivos de manera que se establezca una comunicación eficaz. El respeto es la comprensión y aceptación de los valores aun cuando se está en desacuerdo. En las consultas de enfermería se utiliza como metodología de trabajo el proceso de atención de enfermería. O sea, cuál es la forma o el método de trabajo que tiene la enfermera es lo que conocemos como el PAE, la planificación de atención de enfermería. Y esta planificación está compuesta por diferentes fases o pasos que debemos seguir para poder resolver y actuar con el problema del paciente. La primera fase es la fase de recepción,
En ella hay consideraciones como, por ejemplo, la presentación del profesional hacia el paciente, la identificación del paciente, o sea, es donde tomamos todos los datos del paciente como su nombre, DNI, la edad, la fecha de nacimiento. Determinamos entonces de qué manera vamos a tratar a ese paciente. Vamos conociéndonos. Luego difundimos o le ofrecemos lo que es la consulta de enfermería, qué es lo que le trae a hacer la consulta, cuál es su dolencia. Entabla una relación de confianza y de colaboración con el paciente. La fase 2 es la fase de desarrollo de la consulta. En esta incluye las primeras 2 etapas del proceso de enfermería, que serían la valoración y el diagnóstico. La valoración es la detección de los recursos personales del paciente para el afrontamiento y el mejoramiento de su salud, como por ejemplo la detección de riesgos y respuestas adaptivas de salud, la determinación del motivo de la consulta, la realización de exploraciones y prueba de valoración. ¿Sí? Allí es donde obtenemos los datos subjetivos y objetivos. Los datos objetivos serían, por ejemplo, lo que podemos medir como una tensión arterial o una temperatura. Y un dato subjetivo es lo que manifiesta este paciente, qué es lo que siente. El diagnóstico es la elaboración de la dolencia, o sea, es la elaboración del concepto real de lo que le está pasando a esa persona o a ese paciente. Es la detección de la aparición o agravamiento de problemas fisiopatológicos. ¿Sí? En este caso, si nosotros le tomamos la temperatura, vamos a tener entonces el dato objetivo, el valor que nos da el grado de temperatura que tiene esa persona. ¿Sí? Y el diagnóstico que podemos hacer es paciente febril o paciente afebril, de acuerdo al resultado que nos dé la medición de la temperatura. Y es, o sea, paciente febril relacionado con, y bueno, y ahí comenzamos a hacer nuestro diagnóstico de enfermería basado en los modelos de enfermería. Luego sigue la fase resolutiva. En esta elaboración se observan los procesos educativos que usamos y que estos podrían ser sencillos. Dar por escrito, por ejemplo, el plan de cuidado que debe tener el paciente luego de haber finalizado esa consulta, dejar en forma clara los objetivos pactados y el compromiso que debe asumir el paciente en el cuidado de su salud. Es decir, debemos asignarle las actividades que debe cumplir y proporcionarle una hoja de autocuidado, o sea, que vaya registrando los cuidados que va desarrollando. Bien, con esto terminamos lo que sería enfermería comunitaria, las actividades y las funciones que cumple el enfermero comunitario. Nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Tengan unas buenas noches.